Ya lo voy a decir otra vez, a ver si ya, como que ya está muy traumado por repetir muchas veces. Dios les bendiga a todos ustedes. Agradecemos la oportunidad que se nos da de hablar un poquito de la palabra de Dios y agradecemos a Dios porque nos permite estar aquí. Quiero empezar este tema. Les voy a hacer una pregunta, pero no me la tienen que contestar. Se la van a quedar para ustedes. No sé si ustedes hayan estado en la situación de tener que sacrificarse por alguien o que alguien se haya sacrificado por ustedes. Yo me acuerdo mucho en la universidad, a veces los ingenieros nos ponían problemas muy difíciles, ¿no? A lo mejor hasta ellos no se lo sabían, pero nos ponían ejemplos muy difíciles y pues nosotros no sabíamos cómo resolverlo y siempre había un compañero que decía, ¿saben qué? Yo me voy a sacrificar y voy a ir a preguntarle al maestro. Siempre había alguien así. Nosotros estábamos bien confiados, ¿no? Porque decíamos, no, pues ahorita alguien va a ir y pregunta. Porque le teníamos miedo a lo mejor. Pero esa acción de esa persona de decir, ¿saben qué? Yo me voy a sacrificar por ustedes. Aunque me regañen, aunque me digan, aunque se ríe el maestro de mí por la pregunta que le voy a hacer, porque a veces era muy obvio. Pues como quiera me voy a sacrificar por ustedes. A lo mejor porque nos quería, a lo mejor porque le caíamos bien, pero se sacrificaba por nosotros. ¿Ustedes saben qué es un sacrificio? La definición de sacrificio dice la acción de ofrecer algo de valor en favor de una causa, persona, creencia o meta, normalmente a costa de un esfuerzo o pérdida personal. En otras palabras, un sacrificio es el acto de renunciar a algo, de entregar algo o dedicar algo por una cosa más valiosa. ¿Sí? A veces hasta sin beneficio, pero a veces lo hacemos de corazón, porque nos nace sacrificar. Hay algunos tipos de sacrificio. El primero de ellos es sacrificio espiritual. ¿Sí? Un sacrificio espiritual o un sacrificio en un contexto religioso se refiere a cualquier acto de renuncia o entrega que se realiza con el propósito de honrar a Dios. ¿Sí? Si nosotros sacrificamos algo para honrar a Dios, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual. ¿Sí? Otro tipo de sacrificio es el moral o personal, es el que hacía nuestro compañero de la escuela. ¿Sí? A lo mejor no recibía ningún beneficio de nosotros, pero él se beneficiaba con esa pregunta que hacía. Un sacrificio moral es la renuncia voluntaria a algo valioso, deseado en favor de un valor o principio moral superior. A lo mejor él perdía la dignidad, sacrificaba su dignidad preguntándole al ingeniero, sabiendo que le iba a decir cosas bien feas, ¿verdad? Pero no le importaba, se estaba sacrificando por nosotros. Ese es el sacrificio moral. Otro más es el sacrificio militar o patriótico. Este es uno de los sacrificios, creo yo, uno de los más difíciles, más complicados. Me refiero a complicados de hacer. Si nosotros fuéramos soldados, a lo mejor nuestra mentalidad sería, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a sacrificar por mi compañero que esté herido. Yo me voy a sacrificar por mi patria, porque por eso he venido a defender mis colores, mi ciudadanía. Sacrificio militar es entregar la vida, entregar tiempos, entregar recursos, entregar cansancio, horas de sueño, etc. ¿Sí? Con el fin de obtener, con el fin de salvar a otros, o con el fin de honrar a mi patria. ¿Sí? Ese es el sacrificio militar. Tenemos otro, un sacrificio económico o material. Todos sabemos que a veces no nos gusta dar dinero, pero a veces sacrificamos ese dinero y lo damos a una beneficencia, o a veces a algún hermano que necesita dinero y que dice, oye, ¿sabes qué? Estoy muy enfermo, estoy haciendo una rifa, ¿sabes qué? No me cuesta nada sacrificar mi dinero por una causa, güey. Donaciones, a veces también se necesita donaciones de sangre, se necesitan donaciones de alimentos, etc. Ese es un sacrificio económico o material. ¿Sí? Uno más tipos de sacrificio es sacrificio deportivo o estratégico. Los deportistas, los atletas, sacrifican mucho sus horas de sueño, sacrifican su alimentación, sacrifican a veces su cuerpo, lo llevan al límite. Están sacrificando muchas cosas para llegar a un objetivo que es, por ejemplo, en las Olimpiadas, que es ganar. En el fútbol, a veces cuando un delantero va solo contra el portero y viene un defensa y pues lo barre y se cae, él se está sacrificando porque sabe que lo van a expulsar.
pero al menos ya no van a meter gol. Él ya se sacrificó por su equipo para que no le metieran gol. Lo expulsaron, sí, pero al menos ya no metieron gol porque se sacrificó, ¿sí? Ese es el sacrificio deportivo o estratégico. Eso se hace por estrategia. Tenemos algunos sacrificios bíblicos. No quise extenderlos mucho porque nos llevaría mucho tiempo, pero se los voy a mencionar aquí y les voy a dar los pasajes para que ustedes los puedan leer en sus casas. Tenemos el sacrificio de ofrenda, que es el que hizo Caín y Abel, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 4. Después tenemos el sacrificio del holocausto, que era quemar un animalito. El sacrificio del holocausto, fíjense que era muy significativo porque significaba que era una total entrega a Dios. Dios tomaban un animalito, el más puro, y lo ofrecían a Dios. Eso era para decir, oye, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy ofreciendo este sacrificio para que tú sepas que yo estoy totalmente entregado. Es lo que hacía Abraham, es lo que hacía Moisés, es lo que hacía pues todos los que ya conocemos, ¿verdad? También está el sacrificio de paz en Levítico capítulo 3, lo podemos encontrar ahí. Ese significaba, o se hacía el sacrificio de paz, pues por lo que dice su nombre, ¿sí? Porque ellos sabían que estaban en paz con Dios. Para eso se hacía este sacrificio, para demostrar que ellos decían, oye, yo estoy en paz con Dios, le voy a dar este sacrificio. Y uno más es el sacrificio de la expiación, o el sacrificio de los pecados. Esto era para obtener perdón y purificación. Lo pueden encontrar allá en Levítico capítulo 16, que es las ofrendas anuales en el día de la expiación. ¿Sí? Muy bien, por eso hemos decidido llamar este tema o esta predicación como sacrificio vivo. Creo que vayamos allá a nuestras Biblias, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Desde memoria no lo sabemos, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que reflexionemos en tres personas. A mí me gusta mucho, ya les he comentado muchas veces que me gusta mucho la historia, y los hombres de la Biblia me atraen mucho el cómo llevaron su vida a Dios, cómo entregaron su vida a Dios. Hay hombres buenos, hay hombres malos, hay hombres que eran buenos y se volvieron malos, hay hombres malos que eran malos y se volvieron buenos. ¿Sí? Abraham es el primero del que vamos a hablar el día de hoy. El punto número 1 es Abraham, sacrificio de fe. Podemos encontrar ahí en la historia de Génesis capítulo 22, de versículos del 1 al 14. Todos nosotros conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Tuvo un hijo ya cuando era muy mayor de edad. Muy mayor de edad. Imagínense a alguien de 100 años teniendo un hijo. Pues sí, está muy mayor. Abraham tuvo muchos problemas para tener un hijo. Por más que le pedía a Dios, él no podía tener hijos. Hasta tuvo que su esposa no podía tener hijos, tuvo que engendrar hijos con su criada, ¿verdad? ¿Quién era ese hijo? Ismael. Pero después Dios le concede el deseo, Dios le concede la bendición de darle un hijo. ¿Quién era? Isaac. Conocemos la historia. Cuando Isaac era un niño, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo sé que te acabo de dar un hijo, pero quiero que me lo des en sacrificio. Quiero que él, en lugar del cordero que preparaba limpio y puro, sea Isaac en lugar del cordero que me vas a hacer. Imagínense, 100 años tenía Abraham. A veces las personas que quieren tener hijos no pueden. Imagínense que Dios se los da y después de ciertos años te lo pide de regreso. Es bien difícil. Yo no tengo hijos. No sé qué se siente, no podría decir, no podría entender el sentimiento de un padre de decir, ¿por qué te tengo que entregar a mi hijo? Yo lo veo, por ejemplo, con mi sobrina, ¿no? Pues yo no le daría a mi sobrina a nadie. A lo mejor más a su mamá cuando yo era, ¿verdad? Pero imagínense entregar a un hijo. Es algo muy difícil. Pero Abraham, ¿qué hizo? ¿Sabes qué?
si es tu voluntad, yo voy a llevar a ese niño y lo voy a subir al monte donde te voy a ofrecer el sacrificio. Imagínense, Isaac ya estaba acostumbrado a que su papá hiciera el sacrificio del holocausto para Dios. Entonces, cuando van subiendo la montaña, el niño le dice: ¿pero dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios en sacrificio? ¿Qué sintió Abraham en ese momento? Horrible, ¿no? Porque él sabía que el que iba a ser sacrificado era Isaac, no un cordero. Y ustedes dirán: no, pues Isaac se puso a gritar, a batallar, a hacer berrinche. No lo hizo, no. Isaac, cuando se enteró que él era el sacrificio, le dijo: gloria a Dios. Él se dejó llevar. Abraham lo tenía ya postrado para sacrificarlo. Y justo cuando lo iba a matar, ¿qué pasa? Llega un ángel de Dios y le dice: detente, no tienes que matar a Isaac. Dios sabe que estabas dispuesto a sacrificar lo que más te costó obtener para agradarle. Dios sabe. Y por tu fe, por tu obediencia, no vas a tener que matar a tu hijo. Entonces en eso Abraham voltea y ve ya preparado un holocausto. Y ese era el que iba a ofrecer a Dios. Dios lo estaba probando. Dios estaba probando su obediencia. Dios estaba probando su fe por medio de un sacrificio. Sacrificar lo más preciado. Imagínense eso. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Qué podemos aprender del sacrificio de la fe? Gracias a esa acción, gracias a que Abraham tomó la decisión de sí, ¿sabes qué? Si voy a sacrificar a mi hijo, Dios le dijo: ¿sabes qué? Batallaste mucho para tener un hijo, pero yo voy a hacer de ti una nación bien grande. Vas a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Imagínense, ¿cuántas estrellas no hay en el cielo? Muchísimas. Imagínense tener una descendencia así. Después de no poder tener hijos, a que Dios te diga: ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nación grande como las estrellas. Gracias al sacrificio de fe que tuvo Abraham. ¿Qué podemos aprender de él? Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba, era su hijo, lo que más difícil tuvo para obtener. Abraham tuvo fe, fue obediente a Dios. Dios no quería que Isaac muriera, más bien quería demostrar o quería comprobar que Abraham tenía una fe genuina en él, por medio de ese sacrificio. A veces Dios nos pide a nosotros que entreguemos cosas que son importantes, que son valiosas para nosotros. Y no para molestarnos, no para dañarnos, sino para probar nuestra fe. A veces nos cuestionamos y decimos: es que, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me haces esto? Con un hijo, con un padre, con un hermano, con un tío, con un abuelo, las pérdidas de esas personas es muy triste, es muy doloroso. Sin embargo, Dios no lo hace para que nosotros lo odiemos. Dios lo hace para probar nuestra fe. Lo hizo con Abraham, lo hace con nosotros. Pero nosotros tenemos la decisión de decir: sí, Señor, te voy a dar lo que yo más quiero para agradarte a ti. O sabes que no te voy a dar nada porque no se me hace justo. Nosotros decidimos si vamos a ser como Abraham o si vamos a ser como el mundo. A veces, en ocasiones, confundimos lo que tenemos que hacer con lo que queremos hacer. No es lo mismo lo que hay que hacer que lo que quiero hacer, ¿verdad? Porque por de querer yo quiero hacer cualquier cosa, pero no es lo que Dios nos manda. Y eso le pasó al rey Saúl. Se nos lleva a nuestro punto número 2. Rey Saúl, sacrificio sin obediencia. Podemos ver la historia del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Conocemos la historia del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel. Saúl libró muchísimas batallas con el ejército de Dios, pero hay una que marcó su vida o que marcó su reinado. Fue la pelea
contra los amalecitas. Dios le manda y le dice: ¿sabes qué, Saúl? Vas a ir a destruir al pueblo de los amalecitas. No vas a dejar nada, niños, mujeres, aunque sean bebés, ganado, comida, joyas, todo lo vas a destruir, todo, que no quede nada de los amalecitas. En ese entonces el rey de los amalecitas era el rey Agag. La historia lo menciona. Dice la historia también que cuando Saúl invade esa ciudad, pues efectivamente destruyeron a todos, a todo el ejército. Pero hubo una cosa que Saúl se equivocó. Saúl quiso hacer su voluntad. Dijo: ¿saben qué? Las joyas, el ganado que esté mejor, tráiganselo. Y no maten al rey Agag. Tráiganlo como prisionero. Llegan al campamento de los israelitas. Y Dios le dice a Samuel: yo ya no quiero a Saúl como rey porque me ha desobedecido. Entonces Samuel emprende un viaje, llega al campamento de donde estaba todo el pueblo de Israel y cuestiona a Saúl: si Dios te dijo que te deshicieras de todo, ¿por qué lo desobedeciste? Y Saúl, en su orgullo, en su juicio nublado por el poder que tenía como rey, dijo: pues es que yo tomé lo mejor del que tenía el campamento de los amalecitas para ofrecerlo como premio a los hijos de Israel que han sacrificado su vida, pues para ganar estas batallas, ¿verdad? Él en su mente pensaba: yo estoy haciendo cosas buenas. Yo realmente creo que Saúl decía: pues no pasa nada si tomo algo bueno para el pueblo, para que se abastezcan, ¿no? Yo quiero pensar que él estaba pensando en eso. Su error fue la vanagloria. Su error fue el ego. Porque él dijo: yo he derrotado a muchos pueblos, ¿por qué no voy a tomar algo para mí si es de mi beneficio, si me lo he ganado? Porque he obedecido a Dios en todo. Hay una frase que dice ahí más abajo, Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es en otra traducción, ¿verdad? Samuel le dice a Saúl: tú desobedeciste a Dios, porque Dios te dijo que mataras a todos, que destruyeras todos, y no te quedaras con nada, y tú lo desobedeciste. Sacrificaste a tus soldados por nada. Desde ese momento, Dios se alejó del corazón de Saúl. Es la historia que Saúl le robó a Samuel para que no se fuera, para que Dios no lo abandonara. Hasta le rasgó las vestiduras a Samuel. Y Samuel le dijo: Dios se ha apartado de ti, porque tú lo desobedeciste. Dice después que él tomó al rey Agag y lo cortó en pedazos. Lo que debió haber hecho Saúl desde antes. Esa fue la última vez que Samuel y Saúl se vieron, y Saúl enloqueció porque Dios se había alejado de él. Imagínense el contraste que tenemos con Abraham y Saúl. Abraham sabía que era lo que más amaba y que se lo había pedido a Dios por mucho tiempo, y dijo: ¿sabes qué? Si Dios me está diciendo que se lo dé, yo se lo voy a dar. Y Saúl dijo: Dios me está diciendo que mate a todos, que destruya todo absolutamente, pero si veo algo bueno me lo voy a quedar porque me lo he ganado. Y no es así, ¿verdad? Saúl fue un buen rey, pero su error fue que no obedeció a Dios. Hizo un sacrificio sin obedecer a Dios. Incluso él ofreció un altar sin esperar al profeta Samuel para levantarlo a Dios. Y levantó un mural, un altar diciendo que Saúl era el rey de Israel, sabiendo que Dios era el verdadero rey de Israel. Su juicio, su ego, su vista se nubló totalmente, su pensamiento estaba totalmente nublado, porque desobedeció a Dios. Entonces hay muchos personajes que han pasado por lo mismo que Saúl, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote del templo del pueblo de Israel.
Ellos dice la historia que le ofrecieron un fuego extraño a Dios, un sacrificio extraño a Dios. ¿Y qué pasó? Los consumió. Porque no era lo que Dios les estaba pidiendo. Ellos a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Pues déjame, le ofrezco esto a Dios, que al cabo, pues lo estoy haciendo del corazón. No va a pasar nada. Ellos no sabían que las cosas que creían que ellos estaban haciendo buenas, en realidad eran malas. A lo mejor nosotros también caemos en ese tipo de errores. Ofrecemos sacrificios que no nos pide Dios. A veces decimos, pues déjame voy a la iglesia, que al cabo yo siempre ofrendo, pero no participo, pero no voy a las reuniones de jóvenes, no voy a las reuniones de las campañas, no voy a las clases de mujeres, no, porque al cabo pues le estoy ofreciendo a Dios dinero, con eso es suficiente. No, ¿sabes qué? Es que yo siempre llego temprano, me estoy sacrificando todos los domingos, levantándome a las 5 de la mañana, para llegar temprano, y ya. Así con el rey Saúl. Y al cabo me lo merezco. No importa que Dios me haya dicho que los destruyera a todos. Yo me merezco ese ganado, yo me merezco esa comida. Mi pueblo se merece esa comida. ¿La voy a tomar? ¿Y qué pasó? Dios se alejó del corazón de Saúl. Si nosotros ofrecemos los mismos tipos de sacrificios que Saúl, con la misma intención que Saúl, créanme que va a pasar lo mismo. Dios se va a alejar de nosotros. Porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos sacrificar nuestras cosas para poder estar con Dios. Lo que acabamos de leer en Romanos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No un sacrificio extraño, no un fuego extraño como nada de Dios. Pero hay un hombre. De todos los hombres que hemos hablado siempre, de todos los hombres que sabemos de la Biblia, hubo un hombre que hizo un sacrificio perfecto. Hebreos 10, capítulo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, palabras de Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hubo un hombre que hizo un sacrificio perfecto. Yo creo que todos ya sabemos de quién estamos hablando. Señor Jesús. Conocemos la historia de Jesús. Era un hombre sin mancha. Era un hombre sin pecado. Era un hombre limpio, era un hombre justo, era un hombre puro. Podríamos decir muchísimos adjetivos para describir a Jesús. Yo creo que ni terminaríamos de describir. Pero aún así fue tradicional. Aún así fue obligado a cargar una cruz pesadísima. Muchísimos, no sé, metros, kilómetros. Mientras lo escupían, mientras lo azotaban, mientras lo golpeaban, mientras traía una corona de espinas en su cabeza, sangrándole toda la cara. Él lo hizo. Caminó hasta el Gólgota. Y todavía estando en la cruz, cuando lo clavaron, pues la gente se burlaba de él. Imagínense nada más. Cuando en la escuela nosotros estamos, todos hemos padecido de bullying en la escuela, ¿no? Cuando se burlan de ti y que todos se ríen, pues se siente bien feo. O que alguien te diga algo y los demás se rían, se siente bien feo, porque es burla. Imagínense miles de personas burlándose del Señor Jesús. Este es el Hijo de Dios. Este es el Rey de los judíos que iba a salvar a todos. Está muriendo como un hombre normal. Cuando lo pusieron en la cruz, cuando lo clavaron ahí, decía el Rey de los judíos, como burla. Porque ellos decían, ¿cómo va a ser el Rey si lo estamos crucificando aquí? Vimos la historia hace rato en la clase. Jesús
sabía que se iba a sacrificar, sabía que tenía que morir, y aún así él podía evitarlo, podía mandar llamar ángeles para que mataran a toda esa gente mala que lo estaba acusando de cosas que pues nada tenía que ver. Él tenía el poder de hacerlo, tiene el poder todavía, sin embargo no lo hizo. Él sabía que tenía que ser sacrificado para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas. Pero Dios se sacrificó al suyo. ¿Ustedes harían lo mismo que Dios hizo? ¿Sacrificar a su hijo? Imagínense que alguien venga y le diga, oye, ¿sabes qué? Es que la única solución es que tu hijo se muera. Y ya. Con eso solucionas todos los problemas. ¿Lo haríamos? Por toda la iglesia. Yo creo que no, ¿verdad? A lo mejor no lo haríamos. Y hay una película que salió hace poquito. Y la historia es esa de, oye, pues yo voy a destruir tu mundo, pero si tú me das a tu hijo, pues ya, me olvido del mundo. Y ellos que dijeron, no, estás loco. Destruye el mundo, pero a mí no te lo llevas. Jesús sabía que iba a ser sacrificado, sabía que lo iban a moler a golpes, sabía que le iban a encajar una lanza en el costado, y aún así lo hizo. Y nosotros no nos podemos sacrificar, levantarnos a las 7 de la mañana un domingo para llegar temprano a la iglesia. Pero el Señor Jesús fue sepultado y resucitó. ¿Y qué nos dice? Gracias a mi sacrificio tú vas a tener salvación. Nada más tienes que venir. Tienes que aceptarlo. Tienes que creer que por medio de mí, que por medio de mi sacrificio, tú vas a obtener la salvación. Porque sin ese sacrificio, créanme que yo creo que estaríamos perdidos. A lo mejor ni siquiera existiríamos, ¿verdad? Nuestra vida no tendría rumbo, nuestra vida no tendría un propósito, no tendría sentido si Jesús nos hubiera sacrificado por nosotros. Jesús sacrificó su vida por salvarnos. Se entregó totalmente a Dios y su sacrificio nos permite tener comunión con Dios. Fíjense, el sacrificar su vida por salvarnos hace alusión a Abraham y su hijo. A lo mejor Dios nada más lo estaba probando, no querían salvar a nadie, pero era una manera de profetizar que Jesús algún día iba a ser sacrificado. Se entregó totalmente a Dios, a diferencia de Saúl, que desobedeció a Dios. El Señor Jesús se entregó totalmente. Y él sabía que iba a ser crucificado, él sabía que iba a ser golpeado, él sabía que lo iban a matar. Pero gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener salvación. Hemos visto tres cosas, tres personas. La primera de ellas, Abraham, sacrificio de fe. Saúl, sacrificio sin obediencia. Y Jesús, el sacrificio perfecto. Esas son tres personas, tres hombres de Dios. Hay muchísimos más que sacrificaron muchas cosas. Noé, Moisés, Aarón, Josué. Muchísimos hombres de Dios. ¿Cuál es mi sacrificio? ¿Qué estoy sacrificando yo? ¿Realmente le estoy dando a Dios lo que Él me pide? ¿Realmente estoy sacrificando las cosas que tengo que sacrificar para honrar a Dios? A veces es bien difícil, hermanos, bien difícil. Porque ahí mismo en Romanos capítulo 12, en los últimos versículos, dice que si nuestro enemigo tiene hambre, debemos de comer. Si nuestro enemigo tiene sed, que debemos de beber. Es bien difícil, ¿verdad? Digo, a lo mejor estamos mal desde el principio por tener enemigos, ¿no? Pero los hay.
Imagínense si su enemigo viene, oye, ¿sabes que tengo mucho hambre? Pues, a ver cómo le haces. Pues no, ¿verdad? Ese no es un sacrificio vivo. Yo voy a sacrificar mi orgullo, yo voy a sacrificar mi enojo, mi coraje. ¿Y qué voy a hacer? ¿Tienes hambre? Yo sé que no nos llevamos bien, yo sé que tenemos diferencias, pero aún así puedo ayudarte, aún así puedo hacerlo. Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Yo siempre pongo de ejemplo a los hermanos que conocimos en la Huasteca porque son hermanos muy grandes. Y no hablo que estén bien grandotes porque están hechos por ellos. Pero son hermanos muy grandes de edad. 70 años, 80 años, 90 años. Y los hermanos caminan todos los domingos 2 horas para llegar a adorar a Dios. Y no se reúnen a las 10 de la mañana, no se reúnen a las 11 de la mañana, se reúnen a las 8 de la mañana. En otros pueblitos cercanos se reúnen a las 6 de la mañana. Imagínense, sus hermanos caminan 2 horas desde la montaña para subir otra montaña. Y nosotros que tenemos carro, no nos sacrificamos, ¿verdad? Tenemos que sacrificarnos por Dios. Tenemos que sacrificar cosas que a veces nos parecen bien difíciles. Hermano, es que no puedo ir el domingo porque tengo la final de un juego de béisbol y no puedo. ¿Qué es más importante? Hermano, es que sabes que el sábado tengo una boda y no puedo ir a la reunión de jóvenes porque pues es que luego no voy a alcanzar. ¿Qué es más importante? Tenemos que sacrificar cosas que para nosotros, que para el mundo son importantes. Entonces, ¿cuál es mi sacrificio? Jesús murió, Jesús fue sepultado, fue humillado, fue golpeado, fue maltratado, fue sepultado y resucitó. No para que nosotros dijéramos, es que es bien temprano, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, sino para que vengamos a Él. Y Él nos espera con los brazos abiertos y nos dice, ven a mí para que puedas tener salvación, para que puedas estar morando con mi Padre algún día allá en los cielos. Eso es lo que Dios nos pide. En Romanos, todo el capítulo 12, piensen de ustedes mismos con moderación, no con orgullo. Sean sabios en su propia opinión de sí mismos. La humildad es lo que nosotros nos va a llevar a hacer la diferencia. Y humildad de aceptar, oye, ¿sabes qué? Es que no me estoy esforzando lo suficiente. Es que no estoy ofreciendo el sacrificio suficiente a Dios. Pero aún así, estamos para mejorar. Todavía estamos aquí. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, ahí sí ya no vamos a tener tiempo. Entonces, la invitación es, si nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida terrenal, nuestra vida mundana, como le decimos aquí en ocasiones, podemos hacerlo hoy. Si aún no han venido a las aguas del bautismo, este es el momento. Es el momento de sacrificar su vida antigua, su yo antiguo, para nacer de nuevo. Y ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, santo y agradable. Que Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado hoy en este hermoso día. La palabra de Dios ha sido predicada. La palabra de Dios ha sido abierta. Dios nos ha hablado a través de nuestro hermano Ángel y nos ha dicho que es necesario llevar en nuestras vidas un sacrificio vivo. El más grande sacrificio que Dios pudo hacer por el hombre
después de que el hombre en el huerto del Edén tuvo la caída. Desde ese momento, mire usted lo que pasó. Desde ese momento el hombre fue lanzado fuera del Edén. Y desde ahí, Satanás empezó a crear un gran imperio, una gran fortaleza por miles de años. Y llevó al hombre de la antigüedad cautivo y esclavo con esa gran fortaleza y ese gran imperio que Satanás había creado. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, y viendo al hombre con una naturaleza caída y en pecados, y que los holocaustos que llevaban a Dios no podían borrar los pecados, sino que solos los tapaban, fue cuando Dios decidió mandar a su Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mire usted lo que dice Cristo en Hebreos 10:7. Le dice a Dios: en holocaustos y expiaciones no te complaciste, sino que me preparaste un cuerpo. He aquí yo entrando en el mundo dije: oh Señor, vengo a hacer tu voluntad, porque he hecho un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Fue de la única manera cuando Dios y Cristo pudieron derribar, pudieron tumbar y quitar esa fortaleza y ese imperio que Satanás había creado a través del engaño, a través de la mentira. Solamente Cristo, el único Cordero sin mancha y sin mácula, pudo haber llevado ese gran sacrificio vivo por ti y por mí, y porque nos ama y no quiere que nos perdamos, sino que todos pongamos al arrepentimiento. Cristo hizo un gran sacrificio y fue vivo. Abraham, por medio de la fe, hizo un gran sacrificio también. Y la pregunta es, amigo y amiga, ¿qué sacrificio estás haciendo tú hoy en día? ¿Qué sacrificio estás haciendo hoy en día? Porque la palabra dice que cuando venimos a las aguas del bautismo es de la única manera en que somos crucificados y sepultados en una forma espiritual a través de las aguas del bautismo, y renacemos en una nueva criatura. Y en lo cual día con día nos esforzamos por llevar delante de Dios un sacrificio vivo de olor fragante. Cada cristiano se sacrifica día con día a su carne. Y la pregunta es, amiga y amigo que nos acompaña, ¿qué tipo de sacrificio estás haciendo hoy en día tú para Dios? Porque Dios nos ha dicho que Él ya hizo un sacrificio al mandar a su Hijo. La pregunta es esta, amigos y amigas que nos acompañan. Ustedes que todavía no llevan un sacrificio vivo de olor fragante, ¿les gustaría venir a los pies de Cristo para confesarlo como Señor de señores y Rey de reyes sobre su vida? Todo aquel que confiese que el Señor es el Hijo de Dios será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te gustaría venir a los pies de Cristo, a las aguas del bautismo? Que ya lo hemos dicho, que para la gente del mundo es agua, pero para Dios, sus ángeles y sus querubines es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el monte Calvario. ¿Te gustaría venir a nacer de nuevo a través del bautismo? Yo sé que hay gente que en estas mañanas ha escuchado la voz del Señor a través de la palabra, porque Cristo mismo te ha tocado y te ha hablado con voz indecible y te dice: hoy estoy a la puerta, toco y hablo. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La invitación está puesta y no es mía, sino es de Dios, porque los hermanos han hablado de la santa y divina palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dice Dios, porque en ellas hallarás salvación. Dios les bendiga.